Hoy día, en este primer programa de Familias de Vida, tenemos una invitada muy especial. Yo soy Cristel Felmer, directora de Familias de Vida, y estamos con una invitada de lujo. Aquí tenemos a Delia Delgato, ella es directora ejecutiva de la Fundación Mi Casa, una fundación que empezó el año 1947. Así que Delia algo conoce de este tema. Y me gustaría irrumpir un poco con algunas preguntas y algunos datos. Fíjate que el año 2024 ingresaron 156.000 niños al sistema de protección, que es el de Mejor Niñez, ex Sename. Mientras nacieron solo 135.000. Algo ya no cuadra, ¿no? En todo Chile. Más niños entran al sistema que lo que nosotros estamos produciendo de nacimiento. Hay un promedio de 429 ingresos versus 371 nacimientos. En temas de lactantes, 705 niños menores de 3 años viviendo en residencias. A pesar de que la ley lo prohíbe, deberían estar en familias de acogida. Y por último, guaguitas que son menores de 24 meses, en residencias aumentaron un 72% en 4 años. Estas cifras no son solamente números, sino que también denotan un modo de actuar de nuestra sociedad, un modo de aceptar algunas cosas y otras que también tenemos que poner en la mesa. Delia, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte acá en este primer programa. Y bueno, me gustaría pasarle la palabra a Cristel para que pregunte. Darte las gracias por haber venido, accedido a este primer programa y que nos cuentes primero quién es Delia Delgato. Bueno, primero saludar también a todos los que van a estar escuchando y viendo este programa. Me siento súper honrada de ser ahí, estar en el primer programa y que les vaya muy bien, que todo esto sea una forma de aportar en esto que nos interesa tanto, que tiene que ver con los temas de familia y con los temas de cómo uno cree y debe ser un poco una sociedad, una buena sociedad. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy una persona que ha trabajado ya más de 20, 25 años en los temas de familia e infancia. Antes de trabajar en ese tema, estuve unos años trabajando en los temas de lo que era antes el Ministerio de la Mujer, que antes se llamaba CETNAM, y que hoy día salió y se llama hoy día Ministerio de Género, no sé cómo se llama hoy día, pero en fin. Equidad. Exacto, bueno, yo estuve en el inicio, ¿no? Entonces sí, algo me metí bastante en esos temas en un momento, penosamente eso después, a mi juicio, se trasladó a una situación un poco extrema en algunos temas más feministas, de feminismo duro. Y bueno, al final de cuentas yo creo que las cosas tienen sus péndulos, ¿no? Acá se llegó a un cierto nivel y yo creo que hoy día estamos como volviendo a una cosa más equilibrada, que por supuesto tiene que ver con que las mujeres tienen derecho a acceder a formación, a participación, etcétera, pero una cosa es esa y otra esta lucha como los hombres son malos, las mujeres son buenas y toda esta cosa un poquito loca, ¿no? Entonces yo estuve en eso, después trabajé en los temas de infancia y ahí me quedé. Digamos, los últimos 25 años, un poco más tal vez, estuve trabajando desde el gobierno, cuando era el presidente Lagos en esa época, en lo que era el Sename, que hoy día terminó, y de ahí, un par de años después, me asumí y me ofrecieron venir a trabajar a lo que es Fundación Mi Casa. Fundación Mi Casa, tal como decías tú, Jorge, es una institución que tiene mucha trayectoria en Chile. La fundó el padre Alfredo Ruiz Tagle en el año 1947. Partió con un primer hogar de niños en una casa incluso que era de la propia familia Ruiz Tagle, donde ellos decidieron poner esto para ayudar a los primeros niños. Los primeros niños que llegaron ahí eran 11, que el padre Alfredo Ruiz Tagle ayudó y recogió en épocas de ese tiempo prácticamente en la calle, ¿no? Bueno, y ahí siguió la fundación trabajando y yo llegué hace un poco más de 17, 18 años que estoy de directora ejecutiva. Nosotros trabajamos en todo el país y somos un organismo colaborador de, en este caso, el Servicio de Protección. Antes éramos, como eran los organismos colaboradores de lo que era Sename. Y en eso me dedico. Yo tengo 2 hijas que son profesionales, que están trabajando. Una de ellas está trabajando fuera de Chile. Ambas son ingenieros, estuvieron en la Católica. Estoy casada hace más de 30 años. Esa es un poco mi historia. ¿Y cómo has visto tú el cambio, de lo que fue el inicio, cuando tú partiste en Fundación Mi Casa, a lo que está sucediendo ahora con los datos que te está dando acá Jorge? Bueno, ¿cómo has visto tú mira, ahí yo creo que hay temas complejos. Todos los datos que tuviste, Jorge, son datos que son alarmantes, esa es la verdad. Yo trato de mantener siempre una actitud positiva, esa ha sido siempre mi forma de abordar los trabajos, la opinión que tengo en política, los temas de amistad, en fin, en todo.
pero eso no significa que no reconozcamos cuando algo efectivamente es complejo, y estas cifras son súper complejas. ¿Tú podrías decir que es una emergencia? Yo creo que es una emergencia y me gusta, por lo tanto, lo enlazo con lo que el presidente Kast, asumiendo recién ayer, digamos, plantea. Dentro de las emergencias que tiene Chile tiene emergencia de seguridad, lo sabemos todos, en algunos temas también económicos, etcétera. En este tema también hay una emergencia, y la emergencia dice relación justo con las cifras que plantea Jorge. Porque fíjate tú, si tú tienes más niños que hoy día entran al sistema de protección al año más que los nacimientos, ya ahí hay una señal que es compleja. Porque tú, obviamente que tú tienes que tener un cierto equilibrio en lo que es la tasa de natalidad de los países y lo que se llaman, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero es el reemplazo de la generación, ¿no? Sí, tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo. Bueno, Sí. el asunto es que si eso falla, tú vas en decreciendo. Y si tú vas en decreciendo, oye, es súper complicado para un país. Entre otras cosas, porque póngase usted a pensar lo que significa sostener a los viejos, ¿no? O sea, si no hay jóvenes que estén trabajando, gente intermedia que esté trabajando, y resulta que empiezas a tener mucha gente de edades de 60, 70, 80, 90 años, el país se puede generar una complicación mayor. Eso es un tema. Y el segundo, que tal como dicen algunos, yo creo que el hecho que tú tengas la posibilidad de criar tu propia familia y que tengas hijos, yo creo que le hace bien al ser humano, ¿no? Yo tengo esa convicción de fondo. Eso no significa, porque alguien me puede decir, pero tú estás diciendo entonces que todos tenemos que tener hijos. No, libremente cada uno, cada mujer, cada hombre, cada pareja. Pero evidentemente que si deciden que sí, es una cosa virtuosa, así lo veo. Por lo tanto, que un país de repente pare esto y por las razones que sean se produzca una suerte de tasa de natalidad tan baja, yo creo que hay que tener atención. A mí me gustaría, lo digo francamente y espero que el gobierno en esto tenga esa idea, cómo hacer políticas pro natalidad, ¿no? Ahí con Jorge hemos conversado muchas veces lo que es el ejemplo de Hungría, de algunos otros países en Europa, que han hecho ejemplos exitosos de cómo tú incentivas de manera natural, pero a la vez le das incentivo a que las familias tengan hijos, ¿no? Si tú castigas a una familia y va a tener hijos y resulta que pierde un montón de cosas y a lo mejor se le dificultan las cosas, evidentemente que el incentivo está mal puesto. Pero si tú pones un buen incentivo en una de esas, esto que es tan virtuoso, como digo yo, claramente tú lo vas a incentivar. Entonces, una política pro natalidad yo creo que para mí lo encontraría espectacular y siento que están en la línea y en el espíritu del gobierno. Pero volviendo al tema de las cifras, el sistema de protección en Chile, desde tiempo 20 años, 30 años, siempre atiende a un grupo de niños que no son la mayoría. Ustedes saben que hoy día en Chile el último censo creo que dio un poco menos de 5 millones de niños menores de 18 años. No sé cuánto será la cifra hoy día, pero no creo que llegue a 5 millones. Pero pongámosle 5 millones para redondear. De esos 5 millones siempre ha habido en el sistema de atención de protección especializada, que se llama, alrededor de 150.000 a 200.000 niños al año, ¿ya? A veces sube, a veces baja. Este último tiempo ha subido más que bajado. Y yo te diría que esa cifra que tú tienes, Jorge, a lo mejor si uno la mirara ahora, capaz que sea más, ¿no? Podemos estar en los 200.000 niños al año. ¿Por qué digo yo esta cifra? Y es importante que en el fondo uno haga ese matiz, ¿no? A ese foco de niños es a lo que responden fundaciones como la que a mí me toca dirigir, al grupo pequeño de niños, a ese grupo que son 200.000 niños al año que están en una situación de grave peligro, de vulnerabilidad. Esos niños atendemos nosotros. Y por lo tanto, el Servicio de Protección a la Infancia, junto hoy día con la Subsecretaría de la Niñez, están supervigilando que ese trabajo, y deberían estar supervigilando que ese trabajo se está haciendo correctamente. Entonces, ¿qué tenemos en términos de política pública? Para lo que es ese pequeño grupo de niños que están en situación de alta vulnerabilidad, tiene el Servicio de Protección Especializada, ¿ya? Una política focalizada. Yo además, aquí digo algo entre medio, yo soy súper partidaria de las políticas focalizadas. No obstante, hay políticas universales. Entonces, en este tema tú necesitas focalizar, porque aquí hay un grupo de niños que tiene situaciones complejas. ¿De qué tipo? Maltratos en las propias familias, situaciones de abuso, a veces en las propias familias, a veces en el entorno. Cuando hablamos de abuso, estamos hablando de abuso sexual o de violación, negligencia severa. Acá no se trata de un niño, por tú que a lo mejor un día algo pasó en la familia y no se pudieron hacer cargo. Siempre yo pongo negligencia severa. Eso significa que a lo mejor los vecinos se dieron cuenta que en un departamento pequeño un niño llora todo el rato y resulta que no entienden qué está pasando, pasa un día, pasan 2 días, después se dan cuenta que el niño no es que esté abandonado, pero pasa horas solo. Eso es negligencia severa.
porque el niño a lo mejor no come, el niño a lo mejor está asustado, en fin. Entonces, negligencia severa, situaciones de maltrato leve o grave y situaciones de abuso sexual o violación, ese es el grupo de niños fundamentalmente que se atiende. También están los niños en situación de calle, que se llama, que son aquellos niños que están no viviendo en la calle, pero tienen una situación de calle larga, donde tienen problemas de drogas, tienen problemas de vincularse a pandillas, tienen problemas de infracción a la ley, etc. Entonces, ese nicho de niños, que son alrededor de, como digo, 200.000, es a los que estos organismos, que somos más de 170 organismos que estamos acreditados para trabajar en esto. Estas son las OCA, Las ¿no? OCA, son a lo que nosotros nos dedicamos, Exacto. a ese grupo de niños. ¿Qué significan las siglas? Organismo Colaborador Acreditado, OCA. Perfecto. OCAS. Entonces, estamos acreditados ante el Servicio de Protección, con una serie de reglas, pero son enormes, para poder lograr la acreditación. Una vez que la tienes, y ya nosotros estamos acreditados con la nueva ley, que ahora viene la reacreditación o reevaluación durante este año o el próximo, de manera que tú estás mostrando unos determinados estándares que te exigen a objeto de poder cumplir. ¿Qué pasa con los otros niños? Los niños, 4.800.000 niños que están en Chile. Y ahí viene el otro tema, que es interesante. Estas cifras que tú planteas, Jorge, reflejan estos niños. Pero también hay otros problemas en Chile. Por ejemplo, el tema de, voy a poner un solo ejemplo, el tema de acceso a la educación, que en términos estrictos estaba asegurado en Chile, se ha ido deteriorando ese indicador de manera significativa. Ausentismo también. Tenemos entonces deserción escolar. Fíjate que uno de los grandes orgullos de Chile fue, yo te diría, hasta hace 10 o 15 años atrás, que tú tenías una gran cobertura de establecimientos educacionales públicos y tenías a su vez una gran permanencia de los niños en esos lugares. Sin embargo, la deserción escolar ha ido en aumento, ¿ya? Y tú tienes hoy día una situación compleja, porque esos niños que desertan del sistema son niños que pueden entrar en la situación de vulnerabilidad. Por razones obvias, están en la calle, están en cualquier parte. Dele, perdona, ahí ese punto que es tan importante, porque muchas veces se vinculan temas demográficos, ¿no? En el caso de Hungría, que nosotros planteamos, ¿no es cierto?, el primer semestre del 2025, a Pia Adriasola y a mucha gente que estaban viendo estos temas. Esta deserción, ¿no?, que es muy lamentable, que también afecta a una fuerza laboral preparada, que es lo que necesitamos para el Chile que queremos. ¿Cómo lo ves tú, los desafíos hoy día, si se están articulando realmente los cuerpos sociales, ¿no?, que le hablamos nosotros a la gente, con el Estado? ¿Qué mecanismos pondrías para que dinamizáramos eso? Mira, primero lo que hay que decir es que uno debería hacerse la pregunta por qué, teniendo el país indicadores tan buenos en esto, de repente nos fuimos al suelo. Esa es una primera pregunta. El presidente lo dijo ayer. Acá hay que tener un diagnóstico correcto de lo que pasó. Entonces, lo primero que yo diría, yo no soy experta en el tema de educación, pero si una opinión se puedo dar, yo creo que una de las cosas del desafío de la ministra va a ser, bueno, si yo tengo estos datos y estas cifras y a lo mejor hay muchos otros problemas, ¿qué pasó acá? ¿En qué minuto se produjo este desfase, ¿no? De que tú tenías un país donde cada vez ibas al revés, ibas disminuyendo la deserción escolar. Sí. Entonces tenías, no sé, 2% y de repente, o 3%, ibas bajando a 2%, no tengo idea de la cifra, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Pero ibas bajando y de repente se invirtió esto. Sí. O sea, la deserción escolar empezó en aumento. ¿Qué pasó allí? No, como te digo, yo no soy experta, puedo hacer una hipótesis. Yo creo que tiene que ver con el relajamiento que tuvo Chile en todo. En todo. Sí. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú relajas todo, también relajas esta norma tan básica como que las familias exijan que los niños estén en el sistema escolar. No, o sea, hay una desidia general. Entonces, la desidia, exacto, la desidia general incidió en este punto que estamos hablando de infancia, en que los niños de repente empezaron a aumentar la deserción. Cuando tú aumentas la deserción pasa lo que tú dices, es súper complejo. Entonces, lo que quería decir en esto de los niños, los 4.800.000 niños, quiero decir que ahí, por ejemplo, el rol de la Subsecretaría de la Niñez es esencial. Porque a diferencia del Servicio de Protección Especializada, que va a este nicho de niños, la Subsecretaría tiene que ver con los niños de Chile. Sí. Por lo tanto, las medidas de la Subsecretaría de la Niñez tienen que ver con política universal. Claro. Entonces, por un lado tenemos política especializada, focalizada, servicio, y por otro lado lo universal. Y lo universal tiene que ver con educación, acceso, permanencia, cómo favorecemos el mérito, por tú que el presidente también lo ha planteado. Bueno, te quiero hacer un punto. Ayer estuvo el presidente en el Augusto Dalmar. Exacto, y fue impresionante. O sea, ver a esos niños que ellos mismos decían que dentro de las cosas que valoraban era el tema, digamos, de la disciplina, el tema de la lealtad. Ellos hablaban del concepto de la lealtad y el concepto del trabajo bien hecho y la felicidad como consecuencia de todo esto. Entonces era muy bonito ver un colegio entero en que el director, ¿te fijaste que dijo?
dijo, voy a contar hasta 3, todo silencio, 1, 2, silencio. O sea, no se escuchaba una mosca y uno decía, wow. Eso es disciplina también, que es lo que se ha perdido y creo que fue muy bonito que partieran en ese lugar. Mira, a mí me encantó saber que el presidente fue a inaugurar el año escolar de ese colegio, porque fíjate que, como te digo, uno viéndolo de afuera sin meterse en los temas más de detalle, una de las cosas que a mí me sorprendió fue el castigo que le hicieron a este colegio. Sí. O sea, un colegio público de excelencia, donde tú estás formando efectivamente niños que a lo mejor no tienen otra oportunidad para irse a un colegio privado pagando no sé cuántos matrículas. Y bueno, ahí tenían una gran calidad de educación, resultados buenos en materia de las pruebas que se dan para ingreso a la universidad, el famoso CIMSE, que además lo ocultaron, nadie entiende, bueno, tienen razones, yo espero que eso termine. Entonces, en el fondo, o sea, imagínate el CIMSE, no, es que no pueden saberse que el colegio... ¿Qué cosa más absurda? Mira, yo discrepo de fondo, me imagino que en el fondo es como obvio, ¿no? Pero yo estaba feliz ayer con esta visita que hizo el presidente por lo que tú dices. En el fondo ahí tienes política universal. Exacto. Ahí la subsecretaría de la Niñez y la ministra de Desarrollo Social estaba ayer. En el fondo se veía también muy feliz entrando al colegio, la ministra Wolf. Y yo creo que eso es una señal súper potente que dio el presidente ayer. Entonces, bueno, en materia de política universal de niños, infancia, pues todos otros 4.800.000 niños que están en esa otra lógica, los temas de educación, acceso a la salud, qué sé yo, incentivos correctos a la familia, no tengo idea. Ahí está, ¿te fijas? Entonces, yo creo que un tremendo desafío, en este caso Marcelo Sánchez, que es el subsecretario de la Niñez, tiene, a quien le deseo, aprovecho de desearle... ¿Lo conoces a él? No lo conozco así muchísimo, pero sí lo conozco harto. O sea, es como, lo conozco, pero... Pero no es como que súper conozco. No, pero le tengo gran simpatía y aprecio. Un perfil más técnico, muy digamos. Técnico, mira, le tengo gran simpatía y aprecio. Él lleva muchos años trabajando desde la sociedad civil en los temas de infancia, por lo tanto conoce el tema, sabe del tema. Le aprovecho de desear toda mi buena suerte y apoyo y en lo que siempre se pueda colaborar, siempre uno está disponible. Pero yo creo que tiene un tremendo tema, o sea, esta parte que tiene que ver con los niños en Chile es súper abierto. Obviamente que la educación, lo que tú tocaste, es muy trascendental, porque el cambio, o sea, se ve en los resultados de los colegios, que los vimos en el Instituto Nacional, que era uno de los 10 primeros colegios, como está ahora, es doloroso. Sí. En un gobierno que prometió el tema de la educación gratuita y de calidad, y finalmente, bueno, yo siempre digo que cruzaron como los soldados de la revolución prácticamente, porque agarraron a estos niños utilizándolos. Sí, claro. Y realmente hicieron un daño muy grande a la educación pública. No, fue un daño gigantesco. Sí. Y lo que pasa con el Instituto Nacional, uno le da pena, igual sí, con el internado Barros Arana. Con Barros Arana, con Lastarria, hizo la aplicación de la colegio excelente. El Carmela Carvajal es mi liceo. ¿En serio? ¿Tú estudiaste en cuál? El Carmela Carvajal. Ay, cuando era bueno, entonces también da como pena. Bueno, yo también estudié, soy de la, ¿cómo se dice? Hija de la educación pública. Bueno, pero eso fue una cosa media destructiva. Lo del Instituto Nacional a mí me dio una pena. ¿Te acuerdas cuando recién partió esto? Yo me acuerdo hace 5 o 6 años atrás, porque fue en el gobierno Piñera 2. Sí. Ahí partió las primeras escaramuzas, ¿no? Entonces tú veías que entraban y salían los famosos overoles blancos, y el espanto de muchos míos, entre ellos, era, yo decía, pero ¿cómo este asunto? O sea, nadie va a hacer nada. Y bueno, y después vino ya la debacle, digamos. Porque bueno, lo hemos hablado muchas veces, cómo en un gobierno comunista o sociocomunista se daba esta figura de los overoles blancos, y se supone que estaban del mismo lado. Son pugnas muy antiguas entre comunistas y anarquistas. Exacto. Que ahí se vieron, ¿no?, cómo nosotros estábamos invadidos por esa insufla. Te quería preguntar un poco también, toda esta articulación que tú has dicho, que también mencionabas sobre la educación, un tema relevante. La niñez, la infancia, no puede prescindir de cosas tan importantes, por ejemplo, del aspecto tecnológico, que yo siento cierta debilidad por esos temas, me encanta, yo soy ingeniero. ¿Cómo lo ves tú? Porque ¿cómo protegemos a la infancia de estos equipos que son maravillosos, pero también tienen sus bemoles? Los padres, ¿cómo se pueden implicar? Y aquí la relación Estado, infancia, mundo privado, ¿cómo puede colaborar con eso? Bueno, primero yo estoy súper de acuerdo contigo que el tema de las tecnologías, de la información y todo tipo de tecnología hoy día que está permitiendo que tú tengas una mejor vida, esa es la parte A de todo este proceso. La parte B tiene que ver con las preocupaciones que puede legítimamente tener hoy día muchas personas. ¿Qué pienso yo ahí? Yo creo que el gobierno, al nivel de lo que corresponda, no sé bien cuál área, sí, en el caso de educación sí, yo creo que tienen que mirar un poco este asunto. Por ejemplo, el tema de las adicciones, que se supone que hay, en el fondo. Esos son otros datos que están ocultando. Bueno, el dato de las adicciones. de datos ocultos. Pero claro, el tema de las adicciones, primero, bueno, obviamente las que son a drogas, pero también las adicciones, por ejemplo, a estos
de estar adicto a los videos, ¿no? Yo leía la otra vez por ahí que esta en el fondo se está dando a nivel mundial, es como que tú generas al minuto esta satisfacción inmediata, ¿no? Entonces la satisfacción inmediata que te genera dopamina, claro. entonces tú ves un video, ves otro video, ves otro video. Entonces, ¿cómo hacer que no signifique que tú no quieras que nadie vea ni un video? Porque sería absurdo. Pero ¿cómo hacemos para poder indicar cuál es lo más o menos normal y regularlo? Yo creo que, por ejemplo, y a lo mejor alguien aquí va a encontrar que uno puede ser ahí que lata, pero yo creo que en los colegios debería haber una restricción del uso de los celulares. Porque, fíjate que... Ya está, perdón, ayer tuve mi primera reunión de apoderados con mi cabro, tiene 4 años, y nos leyeron bien la cartilla a los papás, que es algo que se va a someter toda la comunidad estudiantil, educativa. Sí. Los celulares van a ser restringidos por una cuestión de salud mental. Yo creo que hay que hacerlo. ¿Y sabes por qué tú? Porque tú vas a obligar esas horas a los niños, tal vez tú pequeños más chiquitos, no vas a tener celular a los 4 años, sí. Pero ponle tú un niño de 10, 12 años. Tú lo vas a obligar, si está sin el celular, porque lo tiene, a que ese rato haga otras cosas. ¿Y qué va a hacer? Va a conversar con sus amigos, sí. Va a jugar a la pelota. Si es niña, va a estar haciendo, no sé, básquet, no tengo idea. Interactuando con otros. Exacto, y va a estar hablando, va a estar mirando. Y van a pensar. Van a pensar, porque sabes que el ChatGPT hoy día es una cosa tremenda. Todo el mundo le pregunta a ChatGPT. No cosa psicológica incluso. El proyecto de pensar, o sea, cualquier cosa. Es muy impresionante lo que está pasando. Bueno, lo que sí yo ahí te digo que el ChatGPT, que lo usan mucho, además yo creo que es una cosa, tú voy a decir que yo he estado, bueno, no sé si tú te has metido, pero es impresionante cómo Gemini, ChatGPT y no me acuerdo cuál otra, están 100% ideologizados. Y te voy a decir que hay una prueba que hicieron la otra vez que yo encontré increíble, está Grok, ¿no? Que está que viene de Elon Musk. Y fíjate tú que yo vi algo que quedé impresionado. Tú hacías una pregunta en relación al tema de las razas, ¿ya? Entonces decía, ¿cuál es la opinión que se tiene de la raza blanca? Entonces Géminis respondía, son historias, digamos, de abuso, no sé qué, no sé cuánto. El ChatGPT decía, sí, hay mucho racismo, no sé qué. Y después el otro Géminis lo mismo. Y tú le preguntabas a Grok, decía, bueno, es una raza como cualquier otra. ¿Y qué es lo que te mostraba la imagen? Tú decís, bueno, 4 aspectos de estos sistemas que entregan información de inteligencia artificial, etcétera, y tú tienes, ¿cómo pueden estar ideologizados? Yo de verdad, y hay otras preguntas que le han hecho, todas tienen un sesgo. Entonces yo me espanté. Yo no sé mucho de este tema, pero me espanté porque yo dije, ¿cómo puede ser de que haya un cierto sesgo esto? Entonces, además de que lo pueden usar los niños, a mí me dio como susto, porque ¿qué preguntas están haciendo? Entonces yo digo, medio en broma, medio en serio. Claro, habrá que ver Grok, porque Grok está con un enfoque distinto y en el fondo dice, por lo menos, la verdad. O sea, esto es bueno de los blancos, esto es malo de los blancos, esto es bueno de los negros, esto es bueno de los malos de los negros, esto es bueno de los hindúes, no tengo idea. Con más equilibrio. Yo ahí te digo, de verdad yo no sé mucho, pero vi esa prueba que se hizo, yo estaba viendo las redes y de repente decía, es inaceptable que se use esto. Yo dije, ¿qué? Pinché para mirar. Y por eso lo sé, lo vi en detalle y quedé impresionada, porque en el fondo esto no se sabe. O sea, yo por lo menos me enteré ahí, estoy hablando de hace un par de 2 o 3 semanas que lo vi y justo te iba a comentar, decir, ¿es verdad esto? Es verdad, es verdad. Y tú sabes también que, bueno, porque experto en este tema, claro, todas estas cosas se entrenan, ¿no? Sí. La gente cree que todo es inteligencia artificial y se han visto fiascos, que hay un señor en Nigeria, otro en Guatemala, en otro país, que están programando, están contestando. O sea, también tenemos ese problema. Tenemos el otro, el de la alucinación, que para que tú sigas consumiendo cierta inteligencia artificial, te alimenta con información y la confirmación de sesgo, que ese es el otro problema. O sea, te empieza a decir, sí, Cristel, tú tienes toda la razón, te empieza a adular, ¿no? Combatir eso es súper complicado. Entonces, hay que tener, yo digo, abiertos los ojos para 2 o 3... Siempre estar mirándola y comparando las respuestas. Siempre, ¿no? 2 o 3, sí, porque efectivamente si no, y nosotros, bueno, somos más adultos, pero yo pienso una chiquilla de 12 años, un chiquillo de 12 años, de 10 años, si no se le ayuda a los padres o el sistema educativo, porque muchas veces a lo mejor los padres no tienen las herramientas, ¿no? En sectores más vulnerables probablemente. Entonces, ¿quién tiene que ayudar? Ahí hay un rol del Estado. ¿Te fijas? Ahí hay un rol ineludible. O sea, desde el sistema educacional uno debería ayudar, por ejemplo, a esto que estamos diciendo, algo tan simple. Fíjese que usted ojalá vea varias respuestas. No se quede con una, investigue. Y tú ahí estás incentivando algo que es súper lógico, que te va a acusar de algo ahí. Yo con esto que supe quedé como impactada, como te digo, porque yo me imaginaba igual que mucha gente. Primero, que las respuestas eran correctas. Sí. Segundo, que efectivamente este era todo automatizado. Y de repente, si tú me estás diciendo que además ni siquiera es todo automatizado, más me espanto, porque entonces significa que uno tiene una determinada imagen
que no es la correcta. Entonces, ahí hay un rol, porque tú en educación, si tú me decís, obviamente que yo en el tema de los celulares, los colegios que han tomado esta medida, yo soy partidaria de ella, y como te digo, no por un tema de censura, es por un tema de que obligues tú a que el niño y la niña ahí estén haciendo alguna otra cosa, y por esto que estamos hablando. Entonces, a mí me pasa con las tecnologías que creo que tiene que haber orientación, primero familiar. El primer orientador, educador, yo soy partidaria de eso y lo creo. La familia también es fundamental, porque el tema de la tómbola y todo eso que se produjo anteriormente fue terrible. Bueno, afortunadamente el presidente Casi, en eso yo estoy feliz, me imagino que lo van a implementar, el tema de la tómbola se termina y debería terminarse, porque al final de cuentas, fíjate tú lo que pasa acá, yo nunca entendí muy bien esta aversión al mérito que tienen algunas personas, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí hay un incentivo perverso. Si tú tienes un niño que se esfuerza, una familia además, pensemos una familia más bien en vulnerabilidad, de las cuales hay muchas, donde tú tienes familias que hacen tremendo esfuerzo, le compran sus cositas al niño para que estudie, le dan el pequeño espacio para que efectivamente vaya estudiando, el chico responde, se saca buenas notas, le va regio, y resulta que después tiene un promedio, no sé, sobre 6. Y resulta que ese niño, que por su esfuerzo y su apoyo de la familia, logró este mérito, en el fondo resulta que al final va a competir con una tómbola para poder ir a otro colegio, a lo mejor le toca ir, y resulta que a lo mejor el que va a entrar no hizo nada de esto, estuvo todo el año mirando no sé qué cosa, tiene no sé qué promedio, y alguien me quiere convencer a mí, pensaba yo, de que eso es lo correcto. Yo pienso que eso es totalmente incorrecto, porque tú en el fondo estás vulnerando a la familia, que hizo un tremendo esfuerzo, una familia sencilla, modesta, estás vulnerando al chiquillo, que también hizo su tremendo esfuerzo. Entonces, ¿dónde está lo bueno de esto? Yo fíjate que encuentro que es nefasto. Entonces, el hecho que tú ayudes a que efectivamente se valore el mérito no significa que tú dejas votado al niño que a lo mejor tiene mayor dificultad o es más flojo. No significa eso. No. Significa que yo ayudo y potencio esto y soy capaz también de darle oportunidades, por supuesto, como corresponde, a todos los niños. No, y ¿sabes lo otro que yo pensaba? Cada niño es tan distinto. O sea, yo que tengo 6 hijos, o sea... son diferentes. O sea, hay algunos que son súper buenos en la parte académica y otros buenos para la música, otros buenos para el fútbol, otros buenos... Entonces este tema de la tómbola es absurdo porque quizás el niño es bueno para la pelota y puede ser un Alexis Sánchez y finalmente te obligan a meterlo en un colegio que capaz que hubiera sido un colegio deportista y hubiera brillado. Entonces yo creo que no hay nadie más que los papás que saben mucho mejor lo que va a querer cada niño y también el abrir los proyectos educativos porque esa apertura justamente da esa diferencia que es tan valiosa para los países. En cada uno, en su estilo, en su forma, cómo hacer brillar a cada niño. Y lamentablemente ahí se produce una brecha que es muy lamentable, que claro, hay colegios que sí tienen todo un sistema y que integra, ¿no es cierto?, la familia con el sistema educativo del colegio. Sí. Pero quienes no tienen, la gran mayoría de los chilenos no tienen acceso a eso. Entonces, es importante ahí el rol del Estado, ¿no?, que es garante de que también exista un proyecto que pueda ayudar cuando las familias lo necesitan. No significa imponer, sino que ayudar. Quería entrar en una pregunta también, y es un flagelo que tenemos como país y como en estos tiempos, sobre todo las redes de pederastia, ¿no? Meternos un poco con ese tema que es tan sordio, duro. Nosotros en la organización también sufrimos con ese tema y tratamos de dar algunas respuestas, ¿no? Te quería preguntar, una OCA, ¿no?, ¿cómo puede plantearse ciertas soluciones en esta temática tan delicada? ¿Cómo pueden establecer sistemas de control? ¿Cómo pueden ayudar a solucionar eso o a mitigarlo? Mira, el tema primero es mitigación, porque penosamente, tal como ocurre con todos los crímenes, lo que tú tienes como Estado, sea Chile o sea cualquier Estado, lo que tú tienes que tener el desafío de bajar las cifras, ¿no?, y bajar los estándares y los promedios. Porque cero es imposible. O sea, yo siempre parto como de hacer un ajuste de expectativas, ¿no? A mí no me gusta cuando hay frases taxativas diciendo nosotros vamos a terminar, no sé, porque tú con los niños que se drogan. Suenan bien en campaña, pero suena súper en la bien, realidad pero siendo realista, cuando tú vas a los países que tienen triple presupuesto que tiene Chile, políticas de infancia súper bien hechas y sin embargo tienen el mismo problema. La única diferencia es la respuesta rápida y segundo, el porcentaje que va achicándose. Entonces, haciendo ese ajuste de expectativa, yo creo que los temas de pedofilia, de pederastia, mira, acá en Chile, te voy a hablar ahí cuando yo estaba, me acuerdo, en el gobierno, el problema con esto es que había muy poca información a principios de los 2000, 2003, 2004. Entonces, lo primero que hubo que hacer es acopiar información.
Para eso había que hacer estudio en terreno, que significaba cuánto es efectivamente el problema en Chile, de qué universo de cantidad de niños que puedan estar en esto, sobre todo niñas mujeres, pero también hay niños. ¿Cuál es el promedio de edad? ¿Cuál es el perfil de esta niña o niño? ¿Qué pasa el cliente? ¿Cuál es el perfil? Bueno, una vez que se hizo esto, se llegó a la conclusión que es bastante interesante, fíjate. Primero, el consumidor de esto, o sea, de la explotación sexual infantil, porque hay muchos que el comercio, la explotación comercial sexual infantil, ese es el nombre técnico que es un poco largo, no se habla de prostitución infantil entre comillas, porque la prostitución supone un acto de una persona mayor de 18 años que toma su decisión. En cambio, cuando estamos hablando de alguien menor de 18 años, no hay decisión completa. Y si es menor de 14, claramente no la hay. Entonces, el concepto es explotación sexual comercial infantil. Cuando tú ves el perfil de los que consumen esto, los clientes, tú te vas a dar cuenta que hay algo que a mí me dejó impactada. Y eso se ha mantenido y es así en todos lados. El perfil es cualquiera. Así dicen los estudios. Es decir, un hombre pobre, un hombre rico, un hombre profesional, un hombre obrero, un hombre que trabaja, un hombre cesante, un hombre ebrio, un hombre drogadicto, un hombre de la Fuerza Armada, un hombre de la iglesia, un hombre de cualquier lado, un empresario, un político. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque esto que tiene que ver con la pedofilia tiene que ver con una alteración que tienen estos personajes, y eso se ha investigado en los últimos años, es una distorsión en la cabeza, ¿no? Yo voy a ser súper franca acá y lo voy a decir, digamos, porque a veces hay que hablar pan, pero esta gente que le gusta tener sexo con niños. Entonces la pregunta que se tiene que hacer, las personas que nos escuchen, yo pienso, bueno, los hombres, ¿algún hombre tiene ganas de tener sexo con un niño pequeño? Si la respuesta es normal, van a decir no de inmediato. ¿Te fijas? Pero hay algo en el switch de alguna gente que no los invalida de ninguna manera en culpabilidad, que hace que tengan esta suerte de desviación. Es una desviación. Y no es una desviación, y aquí me meto en otro tema, que es moderno, no es una opción. Porque también estamos en una situación hoy día en que en algunos países este mundo extremo... Claro, todo es una opción válida. En algún extremo de lo que es este progresismo wokista, te dice que en el fondo, en estas materias, algunos se están empezando a atrever a decir esto, no, es que resulta que la pedofilia es también una opción sexual. Eso es una aberración completa, porque cuando tú hablas de opción en estas materias, tiene que haber consentimiento, y consentimiento informado de verdad. Y si estamos hablando de una niñita de 5 años, y si estamos hablando de un niño de 3 o un niño de 10, ¿tú me vas a decir que tienen consentimiento? ¿A un pederasta que va a estar? Irene Montero te diría que sí. Es que de eso estoy hablando. O sea, cuando una persona como ella y algunos otros te hablan de una opción, hay que tacharlo de inmediato. Esto no es una opción, es una desviación. Segundo, es una desviación que más allá que estos hombres tengan una compulsión, porque muchos de ellos tienen una compulsión en esto, no significa que porque yo tengo una compulsión voy a decir, pucha, pobre persona. Tú tienes que entender que eso es un delito, y es un delito grave que afecta de manera significativa al niño que es víctima. Entonces lo que tienes que hacerte es cargo de ese asunto. La persona tiene un problema, veamos cuál es la forma en que yo voy y arreglo ese problema. Pero lo que no puede ser es que yo lo trate como, entre comillas, una víctima de esta desviación. Entonces yo creo que una desviación, creo que efectivamente muchos de ellos compulsivos, no pueden parar. De hecho, hay algunos casos en Estados Unidos en que estos hombres que han sido condenados por pedofilia, una vez que están a punto de salir de la cárcel, algunos de ellos, y esto hay que verlo en YouTube, porque efectivamente algunos de ellos han rogado y han querido no salir, porque dicen yo lo voy a volver a hacer. Yo lo voy a volver a hacer. Entonces sabe que si sale a la cárcel, entonces él mismo. ¿Qué es lo que han hecho algunas de estas personas? Han pedido una suerte de castración química, que significa que una vez a la semana, una vez al mes, según sea lo que le ponen de inyección, inhibe esta situación. Y así han vivido. Fíjate que yo una vez que vi uno de estos videos que impactaba, porque el tipo prácticamente un gallo de unos 45 años, 50 años, había estado como 15 años preso, porque le tuvo 20 años preso, y él decía que reconocía su error, que reconocía el abuso que había cometido, que pedía perdón, no sé qué, pero estaba a punto de salir, y él decía, yo lo que sé es que si no me ayudan, yo lo voy a volver a hacer. Claro. Lo voy a volver a hacer. Entonces yo cuando vi eso dije, claro, los estudios tienen razón. Es una desviación importante en la cabeza, no sé, y además es compulsivo muchos de ellos. Hay otro grupo, en relación a este tema de los que son adictos a la pedofilia, que también puede ser que lleguen a esto por un degeneramiento total. O sea, cuando una persona prácticamente dice, bueno, yo ya probé todo, y ¿qué es lo que no probé? No probé a niños, bueno, ese es otro nivel, porque ahí estamos en un escenario aún peor, o sea, una persona que a lo mejor podía tener una vida normal y simplemente quiso probar. Ahora, ¿qué haces tú con esto? Primero, son redes súper peligrosas. O sea, aquí estamos hablando de un delito desdeñable,
que por lo tanto se hace en el máximo secreto y con las máximas, yo te diría, protecciones que puedan. Por lo tanto, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el gobierno, estaba allá en el SNAME, una vez conversé con alguien de investigación. Y esta persona me dijo, mire, me dice, ustedes se están metiendo en algo que es complejo, y yo se lo advierto, me dijo, estas redes son peligrosas. Y además, me dijo, es como que usted meta la cabeza en la cloaca, ¿entiendes? Es imposible que no le afecte en algo. Entonces, lo que él me estaba advirtiendo, yo después me di cuenta, es como decir, avancen en esto, denuncien, generen las políticas para poder prevenir, trabajemos en reparación a los niños que han sido víctimas, denuncien y persigan, pero tengan claro que esto es jodido. Entonces, son mafias, finalmente. Son mafias y son peligrosas, porque como insisto, un delito deleznable, obviamente que el que se mete a denunciar, en ese tiempo yo estaba en el gobierno, por lo tanto hacíamos denuncias permanentemente y querellas, en fin, obviamente que tú al firmar una, y yo firmé varias en ese tiempo, tú lo pones con tu nombre. Entonces, no es que tú tengas que no hacerlo, lo que quiero decir es que hay que estar consciente. ¿Tuviste en algún momento dado una persecución por eso, o amenaza? Yo creo que muchas de las cosas que de repente las pasamos re mal, yo creo que tiene que ver con esto. Nosotros denunciamos mucho algunas redes, y eso nos hizo estar bastante en la tele, y es medio jodido. Y yo recuerdo que como te digo, esta conversación con esta persona de investigaciones, que era un oficial de investigaciones, él nos advirtió, nos dijo, tengan cuidado. De hecho, yo me asusté, porque en ese tiempo mi hija eran chicas, ¿no? Y nos dijo, tengan cuidado, acá hay que tener ojo con la familia. O sea, yo de repente sentí que era como que tú te estás metiendo con el crimen organizado en ese momento. Y claro, ahora entiendo que tenía razón. ¿Pero te amenazaron? O sea, concretamente, ¿tú tuviste amenazas? Lo que pasa es que más que amenazas que yo haya recibido directas, no, gracias a Dios. Pero lo que sí tú sientes es que hay un ambiente como de repulsa en algunos lugares, ¿no? Que tú no entiendes muy bien. Es como que en vez de ayudarte, la gente se ponía como o en de alerta. protección. Porque claro, quizás uno puede llegar a pensar que te dijeron eso porque como para asustarte, como para proteger, digamos. No, yo creo que... Estoy inventando, sin conocer a la persona, pero... No, yo creo que esta persona lo que trató de decirnos, sigan adelante, pero tengan cuidado. O sea, puede ocurrir. A mí me pasó una vez, por tú que llegó a mi oficina, de las denuncias que hicimos, una persona que llegó y entró. Y me acuerdo, me dijo, usted, y yo estaba sola, entonces entró, cerró la puerta. Y me dice, yo soy tal persona y quiero decirle que usted firmó una querella por no sé qué, de abuso, no sé qué. Y yo me asusté un poco y le dije, perdón, ¿y usted de dónde? No, yo trabajo no sé qué. Y le dije, ya, ¿podemos conversar un rato? Pero era fregado. Una de las secretarias que estaba conmigo se dio cuenta que alguien había entrado y entró detrás. Entonces captó que estaba esta persona y hubo ahí un momento un poco tenso. Porque claro, si el tipo hubiera entrado un poco más alterado, tú no sabes. O sea, yo ahí sentí, solo esa vez me pasó, de que meterse en esos temas es fregado. Pero te emplazó a que recularas, a que supuesto, dijera, o sea, dijo, y usted me está acusando, y usted como si fuera una cosa personal, cuando lo que nosotros hacíamos era que la denuncia que había llegado, nosotros tomábamos esa denuncia y hacíamos la denuncia y presentábamos una acción judicial. No era yo, era que había habido una denuncia. Lógico. Pero al final de cuentas lo que pasa es que yo la firmaba. O sea, tú te das cuenta que tú firmas la querella. Pero perdona, esto asalta como ciudadano común y silvestre. ¿Dónde está la red de protección hacia tu persona y hacia lo que tú representas? O sea, en ese caso, las autoridades policiales y judiciales, lo que uno esperaría es que también te cubrieran, te protegieran, te dieran una seguridad para poder seguir denunciando, si no existe una inhibición. No, lo hicimos. De hecho, nosotros hicimos la denuncia de esto, la persona se fue detenida porque se llamó a Carabineros. ¿Y qué es lo que hicimos? Tomamos algunas precauciones porque inmediatamente Carabineros me dijo, miren, me dice, usted tiene que poner abajo este edificio un sistema de control de entrada. Exacto. Cuestión que no teníamos, estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, hoy día estos sistemas más se usan, ¿no? Pero cuando era... Que hoy día es necesario. Simple, es que hoy día es casi hoy la gente tomaba el ascensor y subía, puede entrar y puede entrar a mi oficina. Nos dijo, lo primero que usted tiene que hacer es que abajo usted va a tener que tener un sistema de control de entrada con identificación, con todo. Claro. Lo segundo, me dice, es que la oficina suya, acá cuando entra, usted tiene aquí 2 secretarias, ellas no pueden... O sea, no puede entrar alguien caminando y abrir su oficina. Es obvio que aquí tiene que haber... Lógico. Bueno, nos dio miles de tips de eso. Entonces, primero se hizo la denuncia, segundo tomamos las medidas del caso, y hoy día yo creo que suena cómico esto, porque estoy hablando del año 2005, 2004. Claro, aparece más de 20 años, entonces tú dices, oye, pero qué raro esta cuestión. Sí, en ese tiempo, fíjate, todavía en Chile había cierto nivel de relajo y confianza.
Hoy día es impensable que alguien a una repartición pública entre alguien y llegue directo a la oficina, no sé, bueno, a no ser que roban computadores. Porque eso claro, eso todavía existe. Otra cosa, pero, oye, Delia, ha sido increíble todo esto que hemos ido conversando. Se nos ha pasado rapidísimo, yo rápido, creo, a todos. Sí. Igual a nosotros nos gustaría, bueno, aparte de súper agradecerte todo esto, porque de verdad que es un lujo tenerte acá en este primer programa. ¿Cómo tú ves, cómo te gustaría a ti, con toda la experiencia que tienes tú, que se fuera encarrilando todo este nuevo gobierno, lo que estamos viendo, para políticas públicas reales, particularmente en el trabajo que ustedes hacen con los niños vulnerables? Mira, primero todos tenemos gran expectativa, en lo personal yo tengo una gran expectativa y espero que sea, que todo salga bien. O sea, la expectativa también es acotada con lo que uno puede aportar. O sea, aquí muchas de las OCA, yo te digo, somos más de 160 acreditadas, van a estar y están deseosas de que efectivamente algunas trabas que tuvimos en términos de circular y resoluciones que nos estuvieron como un poco ahogando, siento yo, en la gestión de algunos temas que podríamos hacerlo de manera más rápida, pudieran destrabarse. O sea, eso es una primera cosa que yo creo que tenemos expectativas. Segundo, el hecho de que efectivamente lo que se está haciendo por parte de las OCA en trabajos técnicos altamente, yo te diría, calificados, se puede reforzar y aumentar incluso. Hay muchas listas de espera. Algunas cifras que hiciste tú, Jorge, al inicio son importantes. Por ejemplo, esto que tú tengas hoy día niños menores de 3 años en el sistema residencial es algo que no queremos que haya. Pero también es cierto, y ahí el gobierno yo creo que lo va a saber, también es cierto que no es posible hoy día que tú tengas, o sea, no los puedes no tener hoy día transitoriamente, porque no alcanzas a tener la cantidad suficiente de familias de acogida para poder derivar esos pequeños, y segundo, las propias familias no están en condiciones, por eso están en una residencia, y tercero, el hecho de reclutar familias de acogida, que se ha hecho con mucho interés desde hace mucho tiempo, es complejo, no es tan fácil. Entonces yo ahí tengo una expectativa de que ojalá en este tema se pueda avanzar. Yo sé que es difícil, por lo tanto también ahí avanzar y a la vez ayudar mientras no se pueda. En el tema, por lo tuvo el ingreso de los niños diariamente al sistema de protección, uno debería tratar de, por la vía de políticas universales, el tratar de evitar que esto ocurra a través de las oficinas locales de protección de la infancia, las normas. Eso está en la protección OLN, de infancia, el proyecto. Cómo tú, en el fondo, efectivamente logras frenar antes que ingrese a este sistema, y eso podría bajar un poco la cantidad de niños. También ahí yo creo que hay un rol esencial. Y mientras tanto te diría lo que nosotros podemos aportar desde lo que es el trabajo concreto que hacemos con familia y con infancia, es lo que se sabe de esto, la expertise que se tiene y la buena voluntad que tenemos de poder colaborar en que al gobierno en estas materias le vaya regio, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo hacemos para que con lo que sabemos lo aportemos y que el gobierno tome aquello y podamos, en el fondo, replicar buenas políticas y aumentar las coberturas en aquellos lugares que se requiere? Las listas de espera que hay son reales y, por lo tanto, aquí va a haber que hacer un reajuste de la oferta, siento yo, a objeto que efectivamente se pueda cubrir la demanda. Porque además no son tanto en cantidad, si tú te fijas lo que yo decía al principio. Sí, Oye, una pregunta, ¿se hace un benchmarking entre todos? Porque tú hablas de 170 y quizás, no sé, que se junten y que hagan, nosotros estamos haciendo un buen sistema en esto y quizás ustedes lo también claro, pueden una hacer. especialización por OCA de tema. Más que especialización, yo me refiero a un aporte, porque quizás, no sé, en Fundación Mi Casa están haciendo algo súper bueno en X cosa y otra está haciendo algo bueno en otras cosas. Exacto. Que haya como seminarios, cosas como así. ¿Conversan entre ustedes? Sí, no, muchísimo. Pero afortunadamente también el propio sistema de gobierno, en algunas ocasiones, tal vez menos ahora, pero antes se hacía bastante más, había espacios donde se llamaban, qué sé yo, un encuentro, un seminario de buenas prácticas. Ah, ya. Entonces te convocaban y eso significaba, por tú, alguien que le había trabajado muy bien con familias de acogida mostraba su modelo. Sí. Alguien que había trabajado muy bien, por tú, a nosotros nos tocó una vez con un hogar de niños pequeños, de 0 a 6 años, se eligió la experiencia nuestra, del trabajo que estaba haciendo la directora como uno de los ejemplos. Y eso se hizo. Y yo creo que es una forma, o sea, cómo tú haces encuentros que los puede convocar el gobierno de intercambiar buenas prácticas. Y ahí van todos, o sea, por línea. ¿Y eso cuándo fue la última vez que se hizo? Yo me acuerdo que eso se hizo hace como 3 años, o 2 años atrás, porque fue en el gobierno que está terminando, que lo hizo el servicio, y me acuerdo que fue lo último en relación a buenas prácticas. Y yo creo que ahí hay un espacio, o sea, las OCA pueden dialogar. Y lo otro que yo quiero decir también es que hay mesas de trabajo técnico por línea.
Entonces, por ejemplo, hay una mesa de trabajo técnico en los temas de residencia, donde están más de 40 OCAs que trabajan en el tema de residencia. Se intercambia información, medidas que se hacen, se piden ayuda. Hay un conjunto de cosas ahí de como de sinergia positiva. Y en las otras líneas también. Tú las líneas de reparación en maltrato grave, que es donde se atiende a las niñas víctimas de violencia, abuso, violación o niños. También hay una mesa, digamos, técnica en torno a esto. Entonces, las líneas de prevención, un poco que tiene el servicio, que son pocas, pero hay algún trabajo ahí con familia que no es exactamente preventivo, es más de intervención, hay mesas. Entonces, yo creo que eso existe. Afortunadamente, yo creo que es una línea que ha mostrado ser súper efectiva, así que yo tengo gran expectativa de que esa línea se pueda profundizar, porque ha tenido buenos efectos. Yo creo que tú intercambias, conoces lo que hacen otros, aprovechas la experiencia. Mira, las sociedades inteligentes se paran sobre los logros que vienen, ¿no? Exacto. Y las instituciones también. Entonces, si tú logras generar espacios donde lo que le ha ido bien a otro, yo lo puedo usar, Exacto. genial. El problema es que a veces las miradas un poco minimalistas y yo quiero hacerlo todo y no veo nada. De filos, así. Ocultar. Yo también espero que en eso se profundice. Estas OCA, que son 170 más o menos, tenemos esa experiencia, afortunadamente, no digo todas, pero una gran mayoría. Yo creo que se trabaja con alta colaboración. No obstante, que voy a decir algo, nosotros cuando vamos a licitaciones públicas competimos, Sí. porque la licitación pública es de competencia. Entonces, la última licitación, me acuerdo que en algunas líneas de proyecto habían 8 o 10 OCAs por cada proyecto que se licitaba. Entonces, somos súper amigos, pero también de repente habrá que presentar los mejores proyectos. Oye, y gana el que gana. Perdona, pero como cualquier asociación gremial que tú encuentres, se juntan, comparten experiencias, pero también están compitiendo, quieren mercado. Y una competencia leal donde cada uno trata de presentar su mejor proyecto, porque además, ojo, la competencia no es por precio en este sistema. El gobierno, a través del servicio, pone las plata. O sea, dice, voy a licitar un proyecto, no sé, de 150 millones al año. Ya está fijado. Y lo fija. Claro. ¿Qué es lo que te exige? Usted me tiene que presentar esto, yo quiero que se haga esto, y en esta línea. Claro. Entonces, ¿qué compite? Compite la calidad del proyecto. Y Fundación Mi Casa, ¿cuáles son sus estrellitas? ¿Qué es lo así que tú puedes explicar? Mira, a nosotros nos gusta mucho el trabajo que hacemos en los proyectos de familias de acogida, que tenemos varios ejecutándonos, por lo tanto una línea que favorecemos, nos interesa y competimos siempre tratando de ganar proyectos. Nos gusta mucho la línea de reparación en maltrato grave, porque es un aporte, yo te diría, sustantivo, porque ahí tú recibes a aquellos niños que están derivados por situaciones de verdad de maltrato, y no entro en detalles, pero son situaciones graves. Entonces ahí hay dos líneas que a nosotros nos importa y nos gusta. Y ejecutamos algunos proyectos de residencia para niños de 0 a 6 años, y no obstante que ahí yo te diría que hacemos un mayor esfuerzo, no lo priorizamos en términos de querer, porque ahí se da una paradoja. Nadie quiere ejecutar estos proyectos. Producto había unas series para otro tema y lo podemos alargar en algún programa, pero no va a ser la última vez que te vamos a tener acá, de la primera. De todas maneras. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué nadie quiere postular? Esa es una pregunta que habría, y hay un diagnóstico por qué. Pero entonces, como nadie quiere postular, porque las OCA se retrotrayeron de esto un poco, tú tienes muchas licitaciones que terminan desiertas, ¿ya? O sea, se licitan 10 proyectos o 15 proyectos residenciales y quedan, no sé, 12 desiertos y se adjudican 3. Y eso pasado en toda... La última licitación de residencia el año pasado, el 67% quedó desierta. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ahí no nos vamos a meter ahora, pero sí les digo que hay razones de esto. Y tal vez uno de los desafíos, fíjate que aquí lo digo como última cosa, uno de los grandes desafíos de lo que viene en este periodo es cómo hacemos que hayan incentivos correctos para que muchas OCAs que se dieron un paso hacia atrás en ejecutar estos proyectos, hoy día se atrevan de nuevo a presentarse. Nosotros lo hemos hecho. No exento de temores, porque es una línea compleja, una línea fregada, pero lo sentimos, yo lo digo acá y se lo digo siempre cuando me preguntan por qué nos metimos en esto, yo creo que es por un tema de servicio. Tú tienes que prestar un servicio no solamente en la línea más simple, que es la línea ambulatoria. De hecho, a colegas míos que trabajan en otras OCAs que no tienen ni una residencia, yo les digo, oye, ¿y ustedes cuándo postulan una residencia? Y te miran así como, no. Yo digo, oye, pero es súper injusto porque ustedes saben igual que yo. Yo sé que es fregado, pero acá hay que hacer un servicio. De hecho, tenemos una propuesta que le hicimos, que hubiera un incentivo en las licitaciones donde tú, a la OCA que está ejecutando residencia, tuviera un pequeño punto adicional para objeto de que no ocurra esto tan un poco disímil, ¿no? Que las que ejecutamos residencia, tenemos una serie de temas que es para otro tema que podamos conversar, y los que no se van por la línea más fácil, que es la ambulatoria. Claro. Entonces, yo como Fundación Mi Casa tengo las dos líneas. Tengo residencia y tengo proyectos FAE, tengo proyectos de reparación, tengo proyectos AFT que se llaman acompañamiento familiar, en fin. O sea, tengo ambulatoria y tengo residencia.
Pero a mí me gustaría que hubiera un buen incentivo, es una aspiración de muchos de los que ejecutamos residencia, que ojalá el gobierno, porque este es el gobierno el que tiene que ponerlo, que ojalá se pudiera incentivar a que más SOCAS se atrevieran a postular a residencia. Hoy día las licitaciones están desiertas en una buena cantidad, entonces la gente no lo sabe esto. Claro. Sí, yo lo digo, todo el mundo es una cosa bien impactante. Imagínate tú que puedes licitar 20 proyectos de residencia y te quedan 15 sin oferentes. Impresionante. Sin oferentes, nadie se presenta. Yo te voy a contar una idea también que se me ocurrió. Oye, Delia, te queremos dar las gracias por este día. Estás sumamente invitada para hablar de residencia. Hay que ir bajando los temas, yo creo. Esto obliga. Queremos darte las gracias. Queremos darte un espacio para que te despidas de nuestra gente que nos está escuchando. ¿Algún último mensaje que tú quieras dar? Bueno, primero darle las gracias a ustedes, a Jorge, a ti, Cris, en el fondo de este momento y de este primer programa. Yo feliz de poder colaborar, espero que les vaya muy bien, muy bien. Les saludo a todos los que nos estén viendo. El esfuerzo que se hace en estos temas a veces es muy invisible y es catalogado a veces muy duramente por algunas situaciones puntuales que pasan. Entonces yo acá quiero compartir con ustedes que el esfuerzo que se hace de todos los que trabajamos en terreno, porque en las OCAS estamos en terreno, es gigantesco. Y lo hacemos con gran gusto, prestando un servicio a niños y niñas que lo necesitan y son los grupos más vulnerables del país. Así que decirles que estoy feliz, nosotros estamos contentos con el trabajo que hacemos y los invitamos ahí a ir conociendo más de lo que se está haciendo en estas materias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Jorge, si quieres dar algunas palabras. Sí, de cierre agradecido. Les queremos pedir, por favor, que puedan compartir este video con sus amigos, familiares, que le pongan me gusta, que nos sigan en nuestras redes sociales de Familia Fe y Vida. Y muy agradecidos. Y este es el primer programa. Esperamos que sigamos haciendo más programas. Bueno, nos despedimos. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.